Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 9 de febrero de 2018 y esto es La Contracrónica. El ministro de Energía, que se llama Álvaro Nadal, para los que no lo sepáis, intensificó este lunes la guerra contra las compañías eléctricas. Calificó literalmente al sector eléctrico de monopolio y lo hizo delante de la aristocracia del mismo sector. No todos estaban, pero sí unos cuantos. Estaban los presidentes de Endesa, de Repsol y de Enagás. Bien, pues delante de sus narices les llamó monopolistas. La verdad es que tampoco nos sorprendió a los que seguimos este tipo de información porque no es la primera vez, no es el primer enfrentamiento que tiene con ellos. La cosa viene ya de muy atrás, del invierno del año pasado, cuando tuvo los primeros roces, o más que roces, golpes, con el sector eléctrico. La mala relación entre el ministro de Energía y la industria eléctrica sorprende, la verdad, si os lo digo sinceramente, porque por lo general suelen estar a partir un piñón los ministros y los presidentes de las grandes empresas eléctricas, pero en este caso y en el del ministro anterior, que era José Manuel Soria, pues al parecer no se llevan muy bien contra el pronóstico, porque en principio deberían llevarse bien, pero no se llevan muy bien, y no precisamente por que a las compañías eléctricas no les interese, que les interesa, por supuesto que les interesa. Nadal, que a ratos parece un podemita, a ratos directamente un memo incapaz de atarse los cordones y siempre un sorallo de estricta observancia, quiere pasar a la historia, o eso es lo que nos vienen a decir sus palabras y sus actos, y dejar el mapa eléctrico a la medida de sus propios prejuicios, que son muchos, muchísimos más de los que nos imaginábamos. En fin, que no es el primero que ha intentado esto, y no va a ser el último en fracasar. La guerra de Álvaro Nadal contra las eléctricas empezó hace exactamente un año. Yo eso de que los políticos, y esto ya hago aquí una pequeña digresión, yo que los políticos y los empresarios se lleven mal, es decir, se peleen, sobre todo cuando los empresarios son grandes, ¿no? El propietario de una pyme, pobrecito, él no se puede enfrentar al gobierno de ninguna manera, pero sí los grandes empresarios que se lleven mal con el gobierno y que le aprieten, lo veo muy bien. Porque el problema es cuando hacen piña. Cuando hacen piña siempre la hacen a nuestra costa. Así que esto de que discutan y se miren con ojos de tigre, la verdad es que está muy bien. Ojalá sucediese en prácticamente todos los sectores y los empresarios actuasen como tales, que viesen al gobierno como lo que es, su enemigo natural, y no como su aliado, porque cuando es su aliado lo hacen a costillas nuestras. En fin, bueno, pues en aquel momento, volviendo a la línea principal del argumento, en aquel momento creo que a finales de enero de 2017 se juntó todo de golpe, además, en la misma semana. Creo que fue la última semana, lo mismo fue la anterior, pero vamos, por lo que recuerdo, hice contracrónica, pues si queréis ir a buscarla sobre este tema. La cosa es que entró, lo cual es bastante normal, a finales de enero, principios de febrero, ahora tenemos uno encima, entró un frente frío, muy de estas fechas, que barrió toda Europa occidental. Y coincidió en aquel momento con la parada técnica de 10 reactores nucleares en Francia y con algunos problemillas que tenían los gasoductos de Argelia. La demanda francesa tiró del sistema eléctrico español, al que solicitó más energía de lo habitual. Francia y España están conectadas, no sé si por 2 o 3 sitios en los Pirineos. Uno, desde luego, lo han abierto hace poco, hace 2 o 3 años. La última conexión la abrieron a través de la provincia de Gerona. Y luego había otra en el Pirineo aragonés y otra más por el río Bidasoa, en la provincia de Guipúzcoa. Bueno, pues a través de esas 3 conexiones pidieron electricidad, porque hacía mucho frío en Francia, también lo hacía en España, obviamente, aunque más en Francia, que está más al norte, cayeron unas buenas nevadas y resulta que ellos tenían sus 10 centrales paradas por mantenimiento, cambiando el combustible. La verdad es que no lo sé. El hecho es que no podían generar ni un solo megavatio y tiraron de lo que podían. Como también estaba haciendo frío en Alemania, en Bélgica y en todos los países europeos, pues andaban todos con el sistema eléctrico echando humo literalmente. La cuestión es, respecto a lo de Argelia, que no hace tanto frío como en Europa, pero ellos venden gas. Argelia en este aspecto tiene bastante suerte. Es un país que buena parte, casi todo el país, es el desierto. Buena suerte con el sol, con ninguna otra cosa más. Argelia es el principal proveedor de gas de España. Creo que el 40% del gas que se quema en España proviene de Argelia a través de 2 gasoductos, uno que pasa por debajo del estrecho de Gibraltar y otro abierto hace solo unos años que va desde la costa de Orán hasta la costa de Almería.
Ese se llama Medgas y se abrió 2011, puede ser, 2010 o 2011, una cosa así. Bueno, la cosa es que con este gas en España nos calentamos. Yo ahora mismo tengo puesta la calefacción y la calefacción que tengo es de gas natural. También se mueven los autobuses, los de Madrid, por ejemplo, van con gas natural y también se genera electricidad. El año pasado en concreto, pues fue, no, el pasado no, en 2016 fue el 10% de la demanda se atendió con centrales de ciclo combinado. La cuestión es que la luz subió de golpe. Como el precio de la electricidad en el mercado mayorista se fija diariamente, el precio subió una barbaridad en muy poquito tiempo, por todas esas presiones que sintió de golpe. Las eléctricas se limitaron a traspasárselo a los clientes, como es lógico cuando uno es proveedor de cualquier producto, ya sea la electricidad o fabricante de cualquier producto, y le aumentan los costes, pues bueno, es que automáticamente se traspasen esos costes al cliente, si no te los tienes que comer tú. Esto lo entiende no ya cualquier empresario, sino cualquier autónomo, sin ningún problema. Bien, eso ocasionó una tormenta tremenda en la prensa, que estuvo además muy bien agitada por la oposición, que tuvo al ministro Nadal, que acababan de nombrarle, solo un par de meses antes, le tuvo en los periódicos y no precisamente para bien. Nadal explicó que no era la primera vez que ocurría, por supuesto que no lo era, y es normal, cada vez que sean estos casos, generalmente en invierno sucede, y que la luz estaba por las nubes en toda Europa. Incluso hay unas gráficas, recuerdo una conferencia de prensa en las que me enseñaba cómo en Alemania estaban pagando más o en la misma Francia, que en aquel momento tenía la luz más cara del continente. Bien, a causa, obviamente, de la ola de frío. Luego, una vez ya amainó el temporal, tanto el temporal atmosférico, que fue tremendo, no sé si como el de este año, aunque el de este año la nevada desde luego ha sido peor, que como por lo menos aquí en Madrid, no sé, en París, no tengo ni idea. En París nevó el otro día, por cierto, y cayó una buena porque estaba bien bonita la ciudad con tanta nieve. La nieve es bonita para fotografiar, pero no para caminar sobre ella porque te quedas helado. Bueno, pues una vez había pasado el temporal, el atmosférico y el político, cargó contra las eléctricas. Lo cual va muy en su carácter. Es decir, él no podía tener la culpa de nada porque, entre otras cosas, es político. Además, si es un político no especialmente listo, bueno, ¿sobre quién puedo cargar contra esto? Claro, lo otro sería cargar contra nosotros mismos y eso tampoco es plan. La Comisión de la Competencia sancionó a Endesa, recuerdo, a Gas Natural también, y después se cambió el sistema de fijación de precios, trasladando las subastas del mercado mayorista al mercado minorista. Esto ocasionó mucho revuelo un tiempo después. Esto no tiene mucho sentido si nos fijamos en un mercado tan volátil como el eléctrico. Esa es la verdad, el sistema de subastas mayoristas yo creo que estaba mejor. Pero bueno, el ministro necesitaba un culpable y lo encontró rápidamente. Teniendo las eléctricas, ¿para qué buscar más? Criticar a las eléctricas, además, creo que cualquiera que viva en España lo conoce a la perfección. Entiendo que también esto será habitual en otros países de toda América. Cada vez que la luz sube, pues lo fácil es criticar al que provee esa luz. Pues es una cosa muy popular. Es casi tanto como criticar a los bancos. Cuando pase lo que pase, echarle la culpa al banco o echarle la culpa a la compañía de la luz. Con eso ya tienes una buena parte, tienes dos chivos expiatorios casi perfectos. Con esto no estoy diciendo que las compañías de la luz y los bancos lo hagan siempre bien, bueno, porque ninguna empresa lo hace siempre bien y actúan con lógica de empresa. Buscan obviamente el beneficio, pero es que nosotros también buscamos el beneficio en nuestra vida privada. Seamos empleados o seamos empresarios, seamos autónomos, a lo que nos dediquemos. Incluso si somos simples rentistas, también buscamos nuestro propio beneficio. Estás prestando un servicio y buscan nada más que sigas con ellas, tanto los bancos como las eléctricas. Es decir, que si estás con Iberdrola, pues el mes que viene no te hayas ido a la competencia, y si trabajas con el Banco de Santander no te vayas al BBVA. Bueno, que meterse con estas dos empresas es algo popular. A los hechos me remito. Durante años fue uno de los muñecos del pim pam pum de Podemos. No había día en el que no hubiese debate en la televisión. Ahora ya no se ven esos debates, pero hace 3 o 4 años se veían, y mucho además. Una de las cosas que trajo Pablo Iglesias a la televisión es que puso de moda los debates políticos como no se veían en España desde los años 70. Ahora se han vuelto a pasar de moda y ya los ven solo los muy aficionados, entre los que no me encuentro, porque los debates políticos por televisión la verdad es que no me gustan mucho y los prefiero, si os digo sinceramente, prefiero estas cosas, la política escuchada por la radio, donde se puede profundizar más que en televisión. Aun con todo, pues está bien que haya este tipo de debates y este tipo de programas. Bien, los podemitas de aquel entonces, recordaros, una cosa, estaban con la palabra las eléctricas, las puertas giratorias, etcétera. De cada 2 debates lo soltaban en 3. Bueno, decían, ellos eran más expeditivos, a diferencia de Nadal y de estos, sí.
decían que lo suyo era nacionalizarlo todo y asunto resuelto. Muerto el perro, muerta la rabia. Pero, claro, aquello no era más que el principio, esta que se montó, esta de las nevadas y del problema que hubo en Francia el año pasado. Eso era el principio de un follón, de una discusión que ha permanecido, o de una guerra, podemos hablarlo. Se ha puesto de moda, además de unos días esta parte, hablar de la guerra del ministerio, con las eléctricas. El conflicto se recrudeció a final de año, creo que esto fue en noviembre, cuando Iberdrola pidió permiso para cerrar 2 centrales de carbón. Iberdrola tiene, bueno, de hecho, creo que eran las últimas que le quedaban. Apenas ya se genera en España con fuel oil, no sé si quedará algo, quizás los sistemas insulares, pero con carbón todavía quedaba algo. Queda algo, las eléctricas que generan, evidentemente, pues tienen algunas centrales térmicas de carbón, y a Iberdrola creo que le quedaban 2, estas 2 o que le quedan. Una está en Asturias y la otra en Palencia. Ambas son centrales antiguas, centrales ya de los años 70, que estaban programadas para cerrar en el año 2020. Pero Iberdrola decidió que era mejor adelantar su cierre y traérselo a finales de 2017, principios de 2018, para ahorrarse 2 años en derechos de emisiones de CO2. Pusieron además la cantidad de dinero encima de la mesa para explicarlo. Bueno, nosotros tenemos otras más, no vamos a dejar al mercado desatendido, seguiremos generando electricidad, ya sea con los ciclos combinados, que están parados. Es el ciclo combinado en España, hay un montón, están por todas las provincias, vayamos donde vayamos, encontramos centrales de ciclo combinado, es decir, centrales de gas. Pues la mayor parte de las veces que pasemos por delante, pensad que esa central no está generando un solo megavatio. Creo que lo vi, el grado de capacidad, la capacidad del ciclo combinado es del 14%, una cosa realmente ridícula. Se construyeron además con la idea de que no trabajasen demasiado, porque no eran más que respaldo para todo el plan de renovables que empezó con Aznar y que ha continuado hasta el día presente. Las renovables, como bien sabemos, no generan electricidad de noche, la solar, o cuando no hay viento, la eólica, y necesitan siempre un respaldo. Bien, pues después de esto, de que Iberdrola solicitase al gobierno, porque tiene que solicitarlo, el cierre de estas 2 y la desconexión de estas 2 centrales, el ministro se enfadó y dijo que no cerraban, que esas centrales ya estaban amortizadas y que gracias a este tipo de centrales antiguas pueden generar barato y colocar energía barata en el pool. Es decir, que se hizo sus cálculos este hombre. Bueno, pues si estáis generando con carbón una central hecha en el año 1970 que está más que amortizada, pues podréis servir electricidad barata al pool y por lo tanto mi obsesión con que el recibo de la luz no sea muy alto, podré cumplimentarla a gusto. Su manera de pensar, ya digo que no es un tipo de pensamientos muy sofisticados, es más simple que un mechero, entonces pues pensó así y hizo estallar la segunda de las crisis con las eléctricas. Con este enfrentamiento, este rifirrafe que tuvo con Iberdrola, el ministro demostró que no tiene ni idea de cómo funciona una compañía eléctrica y cuáles son sus tasas de rentabilidad. En cierto modo es lógico, si lo pensamos, si nos tratamos de meter en su piel. Ya sé que cuesta meterse en la piel de un tío así, pero tenemos que intentarlo para que solo sea explicarnos a nosotros mismos la realidad. A fin de cuentas es un tío que lo único que sabe hacer es politiquear. Bueno, politiquear y sacar a su novia de paseo a cenar al barrio de Salamanca, a un restaurante refinado. Le atraparon el verano pasado unos paparazzis y salió publicado no sé en qué periódico a su novia, si es que tiene exmujer, la exmujer la colocó en Nueva York de embajadora de no sé qué. Pues bien, este hombre, que solo sabe politiquear porque es lo único que ha hecho en su vida, desconoce que una central eléctrica no es especialmente rentable, y eso las eléctricas se lo han intentado hacer ver presentando auditorías. Las empresas eléctricas, las principales, son empresas muy grandes, están auditadas por compañías internacionales, están en bolsa. El caso de Iberdrola es literalmente gigantesca esa empresa. Tiene como 500.000 de accionistas, una barbaridad, opera en muchísimos mercados, creo que tiene como el 60 o el 70% de su facturación fuera de España. Bueno, pues le presentan unas auditorías que son muy poco rentables. Algunas van peladísimas, con rentabilidades del 1%, del 2%, o directamente rentabilidades negativas, es decir, que cuesta dinero tenerlas abiertas. Entre otras cosas porque para la central en cuestión, sea de lo que sea, no solo hay que comprar combustible, en el caso, bueno, la eólica el combustible es el viento, en este caso el combustible es gratis, porque claro, no siempre se presenta, pero en las de carbón pues es el carbón, en las de ciclo combinado el gas, en las nucleares el uranio.
Bueno, pues aparte de eso, ese no es el único coste. Además tienen costes de personal elevados, obviamente, especialmente en las nucleares, porque eso no puede operarlo un mono con un destornillador, sino profesionales muy cualificados, y además tienen que mantenerlas. Y cuanto más vieja es una central, más mantenimiento necesita. Creo que eso lo sabe cualquiera, o se lo imagina por lo menos. Yo nunca he operado una central eléctrica, no es mi trabajo, pero hasta ahí llego. No sé, es como el camionero que tiene un camión de hace 15 años, con cientos de miles de kilómetros. Pues se lo cambia, por eso no hay camiones con 15 años de antigüedad, o hay pocos los que uno se encuentra por la autopista. Suelen ser camiones más o menos nuevos, que se han amortizado, y a partir de cierto momento los camiones los cambian, porque empiezan a darles problema. Es decir, que esa es la razón por la que la maquinaria profesional se renueva a partir de cierto punto, es decir, a partir del punto en el que el mantenimiento, o simplemente la propia tecnología que ha quedado desfasada, se come la rentabilidad. Eso cualquier empresario lo sabe. Pues bien, Nadal no lo sabe. Ni siquiera se lo imagina. Bastante tiene con salir de paseo por el barrio de Salamanca para cenar un día de verano. Y tontear por el ministerio y presentarse en los eventos y creerse que es un máster del universo. Lo va a ser mientras tenga el BOE. La ventaja es que el BOE no lo va a tener eternamente. Es decir, que eso algo tan elemental no lo entiende. Como no entiende tampoco que no se pueden imponer cosas como el bono social. Esta fue otra de las peleas. Así por el artículo 33. El bono social es decirle a las eléctricas que tienen que pagar la luz a una serie de consumidores, los consumidores que diga el gobierno. O subsidiársela. Es decir, eso es imposible obligarlo sin repercutirlo en los demás clientes o repercutirlo en tus propias cuentas. Lo del bono social es como si a Carrefour o a los supermercados Día les obligase el ministro a entregar un carro de la compra a todo el que entre por el supermercado y demuestre tener bajos recursos, o que el gobierno le haya entregado previamente un carnet. Dice, usted de bajos recursos, luego Carrefour tiene que darle el carro de la compra o pagarle la mitad. Y esta gente que no puede pagarlo, ¿qué se puede hacer con ella? Yo lo lamento muchísimo, de verdad, y creo que a la gente que realmente está en situaciones complicadas hay que ayudarla. Pero no puedes obligar a una empresa a que lo haga. Sí, eso es política social. Si quiere hacerla el ministro, pues que la cargue a los presupuestos generales del Estado. Es tan sencillo como eso. No a la cuenta de resultados de una empresa privada con miles, decenas de miles o cientos de miles de accionistas. Y eso es básicamente el bono social. Pero a ver quién se lo explica a este personaje. Que lo más cerca que ha estado de una central eléctrica en toda su vida fue en una ocasión que le regalaron un juguete solar de esos que venden en el Imaginarium, de esos que se mueven, que mueven un molinillo y que se regala a los niños para que se entretengan media hora. Pero es lo más cerca que ha estado de la generación eléctrica. No sé, quizá de niño tuvo una linterna de dinamo y poco más. Porque en el fondo, y dejando a un lado a este esperpento de hombre, todos los problemas del sector eléctrico se deben a la sistemática y necesariamente dañina intervención política. Intervención política fue crear aquel engendro del déficit tarifario, que el antecesor de Nadal, Soria, que en paz descanse, y no es que se haya muerto, es que ya no está en esto, tuvo que salir el año pasado, no, hace 2 años, es decir, un ser por lo demás casi tan nefasto como Nadal, algo más listo, eso sí. Para ser más listo que Nadal tampoco hace falta mucho esfuerzo, ¿eh? Bueno, pues esto del déficit de tarifa, creado por Aznar, Soria terminó diluyéndolo entre consumidores y accionistas hacia el retortillo, porque le vino bien. Bueno, ¿esto quién lo va a pagar? Bueno, pues lo van a pagar la gente que encienda la luz o ponga la calefacción, y además los accionistas de esas empresas. No lo voy a pagar ya. Él no lo pagó, él se fue a su casa después de hacer esto. Intervención política fue el plan Zapatero de las renovables, de hace ya 10 años. Esto empezó en el año 2007, 2008. En concreto, más que renovables, de potenciar la energía solar, concretamente la fotovoltaica, aquellos famosos huertos solares de 100 megavatios que España de un día para otro se llenó de estos huertos. Yo no tengo nada en contra de la energía fotovoltaica, es más, creo que es una
tipo de generación que tiene mucho futuro y me gustaría, si fuese algo más eficiente, que generásemos toda la energía de ahí. España es un país muy soleado, el más soleado de Europa. Pero hacerlo como se hizo, eso que creó un agujero en el sistema que llegó, no sé si a los 30.000 millones de euros, que ya se encargó luego el siguiente, es decir, Soria, de hacérnoslos pagar. Intervención pública es cargar en el recibo de la luz todo. Peajes, impuestos, tasas, etcétera, porque impuestos hay por todas partes, nacionales, autonómicos, tasas especiales, la tasa nuclear esa, bueno, todo lo que os imaginéis. Moratorias, hasta que al final el recibo de la luz es irreconocible. Irreconocible, monstruítico y además prohibitivo. De ahí que cuando nos llega, los españoles, en lugar de llamarlo factura, lo llamamos la dolorosa, del dolor que te da cuando lo ves, normal. Y es la dolorosa porque estos tipos, gente como Nadal, gente como Soria, se han empeñado en que lo sea. Gente como Zapatero se han empeñado en que lo sea. El ministro, en concreto este último que tenemos, el tonto de lava se queja de que, bueno, se queja con amargura, ¿no? De que el primer coste de las empresas es la electricidad. No, el primer coste no es la electricidad, o no suele serlo, suele ser el personal. Que por cierto también está encarecido artificialmente por los mismos. El primero suele ser el personal y el segundo, cierto, es la electricidad. Pero la culpa es suya y de sus antecesores, de nadie más. Con lo fácil que sería crear una normativa sencilla, clara, estable, sobre todo estable. Y cargar solo el IVA, como cualquier otro producto. Caray, como el micrófono por el que estoy hablando. Fui, lo compré, pagué el IVA del 21% y todos están contentos, incluso a la luz, al ser un servicio público y a este hombre se le llena la boca. Un servicio público, pues a lo mejor habría que cargarle el IVA reducido por ser un servicio público, o sea, un elemento básico tan importante como el pan o la leche. Yo si lo dejásemos con un IVA del 10%, yo no sé en cuánto se quedaría la factura, pero calculo que la mitad. Si le quitásemos toda la hojarasca que le han metido los políticos durante los últimos 25 años. Pero entonces, claro, no se podría hacer política. Y que iba a ser de morralla como Álvaro Nadal. O como Soria. O como Zapatero. O como todos los que han venido desde que al Estado le dio por considerar que esto era su patio de juego. No lo sé, sinceramente. ¿Qué iba a ser de ellos sin estas cosas? Sin poder incordiar, sin poder cargarnos el recibo. De mierda, básicamente, que es lo que hay. Mierda que no sale muy cara. O de su hermano Alberto Nadal, flamante secretario de Estado de Presupuestos, porque estos lo hacen todo en familia. La exmujer la tiene en Nueva York, al otro de secretario de Estado de no sé qué. Oye, que lo mismo termina de ministro de Economía, ahora que Guindos se va para el Banco Central Europeo, no lo sé, todo está por ver. O sea, quizá esta guerra con las eléctricas ha sido para que su hermano gane puntos, porque si algo le gusta a ser tan disminuido para todo, lo que le gusta es mandar. Ahí tenemos el agarrón con la Comisión de la Competencia, a la que quiere quitar atribuciones porque según él no es democrática. Una comisión no es democrática, es un regulador. Alvarito, no puede serlo. Vamos, una Pablo Iglesiada. De hecho, andan metido ahora en su plan quinquenal eléctrico. Es una gran ley a la que ha dado en llamar Ley de Cambio Climático y Transición Energética, cerrad las comillas, SIC. Dice que será una ley de consenso, definitiva ya. Y ha reunido incluso a un consejo de expertos para que le ayuden a elaborarla. Ojito. Pero curiosamente en este consejo de expertos no están las eléctricas, porque no las ha invitado mayormente. Ha invitado, eso sí, a comisiones obreras y a UGT. Es decir, políticos y activistas pariendo una ley. Una ley de energía. Bueno, realmente no sé de qué me sorprendo. Las leyes, no solo en España, sino en todo el mundo, las suelen crear políticos y activistas, pero caray, a veces disimulan, esta vez ni siquiera eso. Sinceramente creo que Dios nos pille confesados y con baterías en casa. No sé por qué, pero me da la impresión, me da la nariz que nos vamos a acordar de Nadal durante mucho tiempo, y no precisamente para bien. Cuando hace un par de años ponían el grito en el cielo porque venía Podemos,
Lo que nos estaban diciendo es que para hacer todo eso ya se bastaban ellos solos. Podrían haber sido más sinceros. Y tanto que se bastaban. Amigos, se habla de esto, pues pronto dejará de hacerse, porque aquí está la Podemoticia. Me llega por varios sitios una noticia de Zaragoza, una podenoticia de Zaragoza, por eso se metió en la sintonía, sobre un folleto que ha distribuido el ayuntamiento para informar del consumo de drogas. Bueno, están muchísimos periódicos, yo tengo, creo que el mejor, por lo menos la noticia mejor titulada, pero la noticia tampoco da para mucho, que es la del Heraldo de Aragón, que se titula con un textual y dice pulverice bien su raya de cocaína. Bien, yo la verdad simplemente es un folletito que ha preparado una asociación de allí, una asociación Podemian obviamente, informando de los riesgos, no de los riesgos, de cómo, también creo que hay algo de los riesgos, pero sobre todo de cómo drogarse en condiciones. Pues bien, yo estoy a favor de que se legalice el consumo de drogas, lo he expuesto aquí en la Contracrónica un montón de veces y con buenas razones. Pero claro, que de ahí a que el gobierno nos diga cómo consumirlas, no sé, creo que hay un paso importante, sinceramente. Porque las drogas son peligrosas y es mejor no consumirlas directamente, sin más. Pueden ser fabulosas, como es mejor no beber alcohol. Ya sé que puede parecer una locura, pero hay ciertas cosas que las carga el diablo y es mejor no tomarlas. Y aun con todo, si puestos a elegir, tienes que elegir entre una copa de vino y un chute de heroína, por favor, toma el vino. No es exactamente lo mismo, ni sus consecuencias, ni los riesgos de adicción, etc. O sea, yo creo que es bueno que haya información, pero para informar de sus riesgos. Como se informa de los riesgos del consumo excesivo de alcohol. Es decir, que el Estado no tiene por qué explicarnos cómo se prepara un gin tonic o un calimocho, dependiendo de los gustos. O sea, para esto yo creo que ya se basta y se sobra el mercado. En fin, los Podemians nos tenían ayunos de noticias y de ocurrencias y esta semana nos han dado dos, porque ayer o anteayer salió Irene Montero, portavoz, o mejor dicho, portavoza de Podemos en el Congreso, y se inventó precisamente esa palabra, portavoza. Parece ser que la palabra portavoz no le llena. Y no sé por qué ha identificado que portavoz es una palabra masculina, sería portavozo en todo caso. Así que ha decidido que las mujeres que se dedican a la portavocía y el portavocío pues tienen que ser portavozas. Bien, eso es una noticia que se casi en el enunciado está prácticamente toda su sustancia. Bien, tengo más cositas, tengo una llamada en concreto con una pregunta, una llamada desde La Coruña de Gonzalo, una pregunta sobre España y la Unión Europea. ¿Por qué la percepción de la Unión Europea en España es tan buena? Me explico, mientras que el resto de países miembros siempre existe un partido, un movimiento, una cantidad considerada de gente que no le gusta o que rechaza a la Unión Europea, lo conocido como escepticismo. En España esto no ha pasado. España se puede decir que es un país que es más papista que el Papa y que parece que todo lo que dice la Unión Europea va a misa y que no se puede discutir y que si haces la más mínima crítica a la Unión Europea ya te llaman euroescéptico o te tachan de radical. ¿Por qué sucede esto? O sea, en España la crítica ha venido solo por la parte económica, por la izquierda, pero eso cada vez va perdiendo más apoyos y el euroescepticismo en España es marginal. ¿Por qué? Mientras que en otros países tiene fuerza, en España no ha cogido fuerza el euroescepticismo o no se ha desarrollado un pensamiento crítico contra la Unión Europea formado y estructurado? Bueno, Gonzalo, yo creo que España ya no es tan... Bueno, creo y además te lo puedo demostrar porque he ido a buscar las encuestas. Hoy España ya no es tan europeísta como antaño, como lo era hace 15 o 20 años. Hoy, de hecho, Alemania lo es más. Tengo delante una encuesta que he buscado, además una de Pew Research, que es una consultora de comunicación que llamaron a hacer una demoscópica importante. Esto es una encuesta realizada en la primavera de 2017 en toda Europa. Y lo que veo es que el 62%, ante la pregunta, ¿tiene usted una visión favorable de la Unión Europea? Pues resulta que el 62% de los españoles tiene una visión favorable, está bien, 6 de cada 10, pues que un 68% de los alemanes, te doy más datos, los tengo delante, un 64% de los holandeses, más que en España, un 33% de los griegos, que es el país menos europeísta de todos, por razones que creo que no se te escapan a ti y que por supuesto no se me escapan a mí. No sé, históricamente ahora evidentemente ya ves que no, pero históricamente la Unión Europea
para los españoles conjuraba los fantasmas del pasado, y quizá ahí está el origen. Especialmente entre la generación de mis padres, que habían nacido en los años 40 y se habían comido todo el franquismo. Entonces, Europa, o esa idea de Europa, significaba modernidad, democracia, libertad, etc., ¿no? Pero claro, es que ya han pasado 43 años desde que se murió Franco, y la percepción, los nacidos en los 40 hoy son, por supuesto, todos jubilados y ancianos, es gente de la tercera edad, que espero que siga viviendo mucho tiempo, porque, bueno, en fin, es la generación de mis padres, pero que hay otras generaciones que no han vivido el franquismo. Caso de la mía, por ejemplo, las inmediatamente anteriores apenas se acuerdan de él, y las posteriores directamente es una referencia, que lo poco que saben es lo que leen por ahí o les cuentan. Es decir, respecto al tema este de Europa, la percepción de Europa se ha ido matizando. Por un lado, conocemos Europa de primera mano. El que más y el que menos ha estado en París, en Londres, en Roma, en 1000 sitios. Yo creo que he estado si no en todas, en casi todas las capitales europeas alguna vez en mi vida. Algunas varias veces. Y no soy multimillonario ni nada de eso, ni lo he sido jamás. Y como yo, pues, muchísimos paisanos. Se viaja a Europa con mucha facilidad, los vuelos son baratos y el que no va en avión, pues va en tren o en coche y recorre la Europa occidental, desde luego. Es un lugar muy conocido y eso se ve, cosa que no sucedía, por ejemplo, en los años 50 o 60. Y luego, por otro lado, tenemos un conocimiento de primera mano, y por otro lado, hay muchos países de Europa que son menos libres y menos modernos que la propia España, que uno llega y le parecen un poquillo atrasados y bastante aburridos. Y ya no es un referente tan positivo. Es decir, que en cierto modo se nos han ido quitando los complejos. Los complejos no pueden durar eternamente. Por eso ahora el europeísmo acrítico de hace 20 o 30 años pues no se vende tan bien. Pero vamos, en España, eso que dices de que no hay partido euroescéptico no es del todo cierto, ¿eh? Ahí está Podemos. Podemos es un partido euroescéptico. Vete a las campañas suyas del año 2014, a las elecciones europeas. Es como efectivamente era un partido euroescéptico. Pero los grandes partidos, cierto es, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista son euroescépticos, todo lo contrario, son europeístas, aunque sea solo de boquilla, pero lo son y les gusta bla 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 con el tema de Europa. De todo lo que dicen apenas se les escucha, es como una especie de consenso. Vamos, también es cierto que no tenemos un partido xenófobo, ni anti-inmigración. O sea, bueno, pero es que en Alemania o en Francia hay muchos inmigrantes. Bueno, en España porcentualmente hay más inmigrantes con respecto a la población que en Alemania y que en Francia. Vamos, ahí tienes los datos de Eurostat si les quieres echar un vistazo. Y no ha habido ningún partido anti-inmigración. Partido con representación parlamentaria, quiero decir. Partidos hay de todo, evidentemente. Y hay un movimiento contra eso. Eso, la cultura de cada país, y la del nuestro, pues es la que es. Muy bien, vamos a terminar, que al final me he enrollado. Estas cosas, cuando me meto con toda esta banda, la verdad es que se me alarga el programa. Digo, la banda del PP, quiero decir. Vamos a terminar con Pizarro, que nos tiene su comentario del día preparado sobre el embargo petrolero a Venezuela. Apretarle las clavijas al régimen chavista con el efecto colateral de asfixiar inmisericordiamente a la ya estrangulada población venezolana es una idea de bombero muy propia de Donaldo, que no expone ni un muerto y, si acaso, unas pérdidas económicas asumibles, a cambio de propaganda humanitaria y quizás el colapso del incordiante chavismo. La pregunta ante el arrebato de justicia y castigo estadounidenses solo puede ser una: ¿por qué ahora? Y no cuando la represión, los encarcelamientos, el autogolpe de Estado, el más vale tarde que nunca o el mejor poco que nada son los eximentes de quien ha contemplado todo abuso todo el tiempo. Llegar intencionada e interesadamente tarde no es de paladines humanitarios. Un cordial saludo de Pizarro. Pues, queridos amigos, hasta aquí ha llegado la contracrónica de hoy, así que sin nada más que contaros, me despido de vosotros hasta mañana, que será, como supongo que ya sabéis, lo sabréis mejor que yo, mañana es sábado, entonces volvemos. El fin de semana pasado no estuve, pero este sí voy a estar, y creo que tengo contraportada, si mal no recuerdo, así que mañana, ya sabéis, tenemos programa de libros. Hasta mañana.